En el último episodio te conté que nos íbamos a detener en la época dorada de Roma, en ese tiempo donde su influencia se expandió como las ondas de una descomunal bomba. En este capítulo voy a llevarte a uno de los lugares más especiales que se pueden visitar para atestiguar la antigua grandeza del imperio, Ostia Antica. En el episodio 0 de este blog te propuse un lema para estas aventuras, y es que la historia viste la ausencia. Las narraciones sobre el pasado nos ayudan, si me permitís este anglicismo del diseño, a renderizar las ruinas. Completamos con la imaginación los muros caídos, los techos faltantes o las extremidades amputadas de las estatuas. Es de alguna manera un sueño contra el ejercicio imbatible que propone el tiempo. Borges dijo: el tiempo es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. La investigación histórica es la magia de indagar el código que nuestras cenizas guardan y hacerlo, como si fuera poco, antes que a esas cenizas las esparce el viento. Pero este sitio que vamos a recorrer nos pone las cosas un poco más fáciles. Mirá esta maravillosa calle, su estado de conservación es conmovedor. Parece que hubiese sido abandonada hace unos 50 años y no más de 1000. No en vano, hay una reacción común en sus visitantes y es compararla automáticamente con Pompeya. Más allá que la legendaria ciudad de Campania sea más grande e imponente, hay patrones compartidos evidentes en su arquitectura y en su grado excelente de preservación. Vamos a recorrer su historia y sus calles, visitar sus diferentes estructuras típicas de una comunidad romana, y te voy a contar a qué se debe el buen estado estructural de sus edificios. La leyenda atribuye su fundación a Anco Marcio en el siglo 7 a.C., el último rey de origen sabino, pero no existen vestigios que puedan comprobarlo. Bajo la soberanía romana, la ciudad comenzó a crecer y comenzó a tener todas las estructuras necesarias de la típica población romana. Primeramente, la función que tuvo Ostia Antica fue militar, era custodiar la entrada hacia Roma por el río Tíber conectado con el mar Tirreno. Pero luego sus diferentes puertos fueron una conexión vital comercial con las otras colonias de Roma. Posteriormente, bajo ya el mandato de Claudio, se ordenó construir el Portus, que fue el puerto más importante de Roma durante muchos años, inclusive fue el que reemplazó al puerto de Pozzuoli. Luego la ciudad tuvo un crecimiento poblacional gigantesco. Ostia Antica llegó a tener 50.000 habitantes y fue por eso que tuvo un importantísimo teatro, termas y un lugar habitacional realmente muy grande. Vamos a dar un paseo por algunas partes de esta hermosa ciudad. Empecemos por su necrópolis, mediante la calle de las tumbas, que nos dice mucho de las tradiciones romanas previas a la época en la que comenzaron a inhumar los cuerpos. Ubicaban sus cementerios en las afueras de la ciudad, en zonas de extramuros, si estaba fortificada, por una cuestión de higiene. Los muertos eran cremados luego de una ceremonia que variaba mucho en virtud del estatus social que había ostentado el difunto. Sus cenizas eran depositadas en urnas que luego se colocaban en columbarios como este. Vamos a tomar ahora la avenida principal de Ostia, Decumanus Maximus, una increíble calzada de piedra volcánica de 2 kilómetros de largo. La calle estaba rodeada de sus horreas, que eran almacenes de mercancías. Podés imaginarlos repletos de ánforas llenas de vino, aceites y granos. No faltaban las tabernas, como la de los pescadores, marcada por un hermoso mosaico alusivo, donde se detenían a beber y charlar después de sus largas jornadas en el mar Tirreno. Cerca de la calzada principal había otras tabernas, como la Thermopolium de la calle Diana, donde podemos ver intacta la barra de mármol donde servían los alimentos. Todo buen romano invertía parte de su tiempo en cultivar las relaciones sociales y de mantenerse en forma, y no había mejor lugar para conjugar estas actividades que las termas de Neptuno, llamadas así por su espectacular mosaico El Triunfo de Neptuno,
con sus baños de agua fría y caliente, saunas, letrinas y palestras, donde los ciudadanos de Ostia habrán pasado seguramente muchas horas de conversación y entrenamiento. El arte estaba presente en Ostia en su ámbito privado y público, en sus pinturas y en sus esculturas, en los mosaicos en el piso de una terma y también, por supuesto, en el maravilloso teatro, la pieza arquitectónica que se ha convertido en el ícono de este sitio arqueológico. Su construcción se remonta a la época de Augusto. El teatro tenía una capacidad para 3.000 espectadores y fue remodelado en muchas ocasiones, siendo la más importante la que realizó el emperador Cómodo, ampliando su capacidad a 4.000 espectadores. Frente al teatro estaba la Plaza de las Corporaciones. En el centro había un templo a Ceres, diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. Esta plaza estaba ocupada por los mercaderes más importantes de la ciudad y formaba junto al teatro un complejo arquitectónico majestuoso. Siguiendo por la avenida llegamos al centro social, político y religioso de Ostia, el Foro. Había letrinas públicas, la basílica, la curia, templos y termas. De los restos, el más imponente es sin dudas el Capitolium, un templo dedicado a Júpiter, Juno y Minerva. El edificio, de grandes proporciones, se encuentra sobre una colina artificial. Llegó a medir 20 metros y, como podemos advertir, estaba rodeado de columnas de mármol. Ostia era una ciudad vibrante, cosmopolita y bulliciosa. Más allá de los imponentes edificios civiles, comerciales y religiosos de la ciudad, una de las cuestiones más impactantes es el conjunto arquitectónico habitacional. Te invito a perdernos entre las casas familiares de Ostia. Con la caída del Imperio Romano, por supuesto, también vino el decrecimiento comercial y también, por supuesto, poblacional. Ya luego, los últimos habitantes tuvieron que irse de Ostia Antica, ya que era muy vulnerable a los ataques de los piratas árabes. Si bien Ostia tuvo saqueos de mármol y otros tesoros al quedar abandonada, ese exilio, rápido y total, es una de las razones de su gran estado de conservación estructural. A diferencia, por ejemplo, de los foros romanos de la capital, donde las casas medievales taparon por completo los templos e hicieron compleja su excavación. Además, cuando nuevas viviendas son construidas a la par o sobre las antiguas ciudades, no solo son saqueados los objetos de valor, sino que cada ladrillo es tomado para los nuevos edificios, como le pasó al mismísimo Coliseo, haciendo de su destrucción algo muchas veces irreversible. La arena y la tierra se ocuparon luego de tapar y custodiar a Ostia Antica, dejando solo a la vista el Capitolium, hasta que comenzaron las primeras investigaciones allá por el 1800. Por supuesto, es indudable que el último factor, y para nada menor, es el espectacular trabajo de restauración. Ostia Antica es, después de Pompeya y Herculano, el mejor ejemplo de ciudad romana que podemos admirar en la actualidad. Hace muchos años ya, una inundación desplazó varios kilómetros la desembocadura del río Tíber, aquella que le dio significado a la ciudad e hizo soñar a Claudio con su Portus. El Tíber ya no atraviesa las silenciosas ruinas, y cito una vez más a Borges: el tiempo es un río que me arrebata. Parece metafórico, pero aquí desapareció el tiempo.